Está poniendo difícil a muchas personas cuando hacen los live a ciertas horas. Alex, no me rechazó. Alex rechazó la invitación. Déjame ver. Otra vez mandó la invitación. Ok. A ver, esperando que se conecte. Debería de subir de manera inmediata. ¿Y Ya. ahora sí? ¡Listo! Ajá, ok, ok, ok. Hola, súbele un poquito para que no se vea tan arriba y podamos ver tu cara. Ajá. Listo. Hola, Alex, bienvenido. Hola, hola. Gracias por invitarme a esto y por nuevamente eh, apoyar nuestra causa y seguir interesada en lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Correcto, Alex. Yo voy a poner aquí para pin el título de la conversación. Venezuela, Yo, Maduro. yo no había hecho nunca podcast de estos por aquí, por Instagram. Por eso te estaba preguntando que cómo era, porque de verdad que no tenía ni Siempre idea. la primera vez para todo y esta momento de cuarentena hace que todos nos inauguremos en algo nuevo, Ujú. efectivamente. Ahí lo voy Sí. a ver si lo puedo pin, eh, fijar comentario. Listo. Bueno, vamos a empezar de una vez, Alex, porque es mucha información y como pasa normalmente, usualmente en Venezuela, todos los días hay algo. ¿Sí me ves? Ahora sí me ves. Ok, pensé que te había perdido por un Sí, momento. sí, te veo, te veo, te veo. Ah, No, no, listo. no, Entonces, como te aquí estamos. decía, todos los días hay algo nuevo con Venezuela y ayer en la noche eh, no fue inusual que también saliera una información sobre Venezuela. Y es de ahí vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que puso Estados Unidos Mm, y cómo afecta. Pero bueno, Ale, la última conversación que nosotros tuvimos fue en el podcast que está disponible, donde conversábamos sobre la corrupción, y situaciones aquí, perdón, situaciones en Venezuela y cómo fluye el dinero y qué ha sucedido. Vámonos directo a conversar sobre los indictments que Estados Unidos hace como un mes casi, que emitió contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello, contra Padrino y un sinnúmero de otras personas, incluyendo también disidentes de las FARC. mm. Y específicamente esos indictments ya indicaban que ese grupo, Nicolás Maduro y ese grupo, los designaba como narcoterroristas. Mm. Específicamente la palabra terrorismo ahí es la palabra clave donde se van a comenzar a ya desarrollar un sinnúmero de otros elementos como el que comentaba al inicio de ayer. Pero, a ver, háblanos ahí de qué significan esos indictments y si eso es nuevo, si eso es algo que tenía tiempo ya cocinándose en Sí. el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y qué otros indictments posibles, otros casos también existen, tanto en Mm. Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Tú que tienes tanta información. Bueno, mira, lo de los indictments es algo así como que, eh, no sé cómo traducir exactamente al español, too little, too late. Es como un pañito de agua fría, es como una curita, es como tratar de arreglar una metástasis con una Sí. curita. Eh, si mal no recuerdo, la primera vez que yo personalmente publiqué algo sobre el terrorismo en Venezuela fue sobre una reunión que tuvo Hugo Chávez con González González, con el general González González cuando estaba adscrito y encargado a la zona de la Sierra de Perijá, que es zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ujú. Y
Y González se recibió a Chávez en una visita de estas que Chávez hacía por varios sitios en el territorio nacional. Lo recibió en el aeropuerto del Vigía con una carpeta que contenía información detallada de ubicación geográfica exacta y precisa de Ujú, varios campos de la FARC, en aquel entonces ya operando dentro del territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia, pero del lado venezolano. ujú, Y te estoy hablando que eso fue año 2002. Es decir, la presencia de la FARC y del narcoterrorismo y de los carteles de la droga en Venezuela es de vieja data, no es nada nuevo. Lo que nos hemos preguntado siempre los venezolanos es por qué la justicia americana tarda tanto en básicamente producir estas acusaciones y publicar estas acusaciones, que son Vox Populi, que todo el mundo sabe que existen, todo el mundo sabe que los narcoterroristas colombianos y los carteles de la droga colombianos operan en Venezuela con absoluta impunidad desde hace décadas. Entonces, ahora mismo, precisamente por el problema político que hay y digamos el apoyo político que la administración de Trump le ha dado a Guaidó, ujú. entonces ahora como que de repente ellos decidieron empezar a acusar, empezar a revelar estos indictments, empezar a poner, tú sabes, recompensas de 10 o 15 millones, decir que Hugo Carvajal, que el pollo Hugo Carvajal entonces está involucrado, decir que Cliver Alcalá. Eso lo hemos venido sabiendo los venezolanos, ya te digo, prácticamente 20 años estamos denunciando este tipo de accionar, ¿no? Y este tipo de actuaciones. Entonces nos extraña mucho que en los Estados Unidos solamente por razones políticas ahora es que deciden hacer este tipo de acusaciones e iniciar este tipo de procesos legales y poner recompensas y tratar como que de forzar un poco el juego, ¿no? Ujú. No es secreto que los carteles de la droga colombianos básicamente han recibido mucho palo, por decirlo de alguna forma, del lado colombiano, desde que empezó el famoso Plan Colombia en la era de Clinton. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ellos básicamente se mudaron de país. Ujú. Ellos no dejaron de estar involucrados en el narcotráfico. Ellos sencillamente se mudaron para el país de al lado, en donde Chávez los acogió de brazos abiertos desde el primer día. Recordemos también el famoso ataque que hiciera el ejército colombiano en territorio ecuatoriano y en el cual mataron en un campamento que estaba esta vez del lado de Ecuador a Raúl Reyes. Y acuérdate que ahí se recuperaron una cantidad de computadoras, de discos duros y tal, que luego fueron entregados por el gobierno de Colombia a una ONG especializada aquí en Londres para que determinasen la veracidad de toda la información que estaba contenida en aquellas computadoras y en aquellos discos duros, y en donde quedó revelado que desde principios de la carrera política de Hugo Chávez, ya Hugo Chávez estaba en contacto con la FARC, estaba siendo financiado por la FARC, etcétera. Es decir, nada de esto es nuevo. Entonces, si todos lo sabíamos y lo sabíamos hace tantísimos años, ¿por qué los gringos les toma 20 años darse cuenta o iniciar acciones? Porque la otra pregunta que debemos hacer es, si nosotros tenemos información, si tú conocías de esto, si Y el los país puros entero en mortales. Venezuela, ajá, si los meros mortales sabíamos de esto, tú te puedes imaginar la clase de información detallada que puede tener el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la DEA, Homeland Security. Es decir, los gringos están sentados en un Everest de información y de evidencia de toda la corrupción, de todo el narcotráfico, de todo el manejo ilícito, o sea, de toda la basura que caracteriza al chavismo. Los que mejor información deben tener, o de los que mejor información deben tener, son los gringos. Entonces, ¿por qué ellos la sueltan a cuentagotas? ¿Por qué ellos siempre están esperando a que suceda algo en el panorama político para entonces activar la parte judicial
¿Por qué? No, pero es que siempre, yo creo que los americanos son siempre así. Yo siempre digo que es una relación amor y odio que hay que tener con ellos, Sí, porque ellos sí. nunca, nunca van a cambiar su forma de actuar en el momento que ellos entiendan que geopolíticamente le es favorable. O Ujú, sea, siempre va a ser así. Y el otro que está esperando que actúen tiene esas ansias, esa necesidad de que, oye, me necesito que actúes porque es que lo estoy sintiendo en carne propia. ujú, Y no puede ser que tú necesites tener más evidencia de la que ya tú tienes en mano. ujú. Claro, uno ve este pedazo Claro. de la película, pero obviamente teniendo mucho más informaciones, como debe de tener la inteligencia norteamericana y de muchos Mm, otros países también, tienen otros pedazos de la película que uno desconoce y muy claro. probablemente esa es la información que ellos están buscando conectar con esa otra parte de la película y necesitan esperar. Y a Mm, veces uno poniéndose a pensar de forma estratégica para ver qué otras cosas hacia atrás hacen ujú, sentido, qué encaja con qué, quién es quién, ujú. quién es el que verdaderamente es el cerebro de todo esto, porque yo me rehúso a pensar que el cerebro de todo esto era Hugo Chávez. No, Detrás de Hugo mira, no, tiene yo que haber debo, otras razones. no, no, estoy completamente de acuerdo contigo. El error que hay, y se comete muy reiteradamente, es pensar que el chavismo, tal como lo concebimos y lo comprendemos tú y yo, que es una organización transnacional del crimen. El chavismo no es una organización transnacional del crimen como la mafia siciliana o de napolitana. Es decir, no hay un jefe en el tope de la pirámide que ordena qué es lo que se va a hacer y después de ahí para abajo en toda esa pirámide, todo el mundo solamente obedece a ese jefe. No hay tal jefe, es una aglomeración de familias criminales. Y cada una de esas familias criminales tiene su jefe, pero ¿Y hay cuáles son muchas. estas familias criminales, como tú le dices ahorita mismo? ¿Quiénes son? Bueno, Bueno, tú dices la familia Maduro criminal, ahora, ¿tienes más gente? claro, tienes a Maduro y a Cilia de un lado, tienes a Tarek, tienes a Diosdado Cabello, tienes a la gente que está metido en las mafias del petróleo, que ahora también entonces hacen vida con las familias de Maduro y de Tarek y de Diosdado, tienes a los militares, tienes a la gente que está metida en la explotación de oro y minerales y demás cosas allá en el oriente del país, tienes a los carteles de la droga, tienes a los pranes en las cárceles, tienes a los banqueros, es decir, hay un montón de familias, de grupos criminales dentro del paraguas chavista. Es una aglomeración de grupos criminales. Entonces decir, oye, lo que dice Maduro lo va a escuchar, no sé, el líder del cartel de Bogotá y va a hacer caso. No, mentira. El líder del cartel de Bogotá dice, tiene su propio plan. Y su propio plan a lo mejor está alineado con Maduro, a lo mejor no. Ujú. Entonces, no hay, volviendo a tu punto, uno no puede decir, no debe cometer el error de decir, es que Hugo Chávez era el que mandaba y todos los demás obedecían. No, 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 no. Hugo Chávez era, digamos, la cara popular del chavismo. Pero eso no significa que era el jefe absoluto, estilo el régimen de Norcorea, en donde lo que dice el gordito, todos lo tienen que obedecer, porque si no se los tiran a los perros. En Venezuela nunca ha pasado eso. ¿Por qué? Porque es un país latino, es un país completamente anárquico. Cada quien hace lo que le da la gana hasta donde puede hacer lo que le da la gana. Entonces, eso es una realidad que todos tenemos que entender. Entonces, no podemos pensar, como lo que mucha gente piensa ahora, que si sacamos a Maduro de la ecuación, los problemas se acaban. Mentira. Se murió Hugo Chávez y no se acabaron los problemas. De hecho, estamos peor. Entonces, si tú sacas a una cabeza, tú sencillamente estás desbalanceando un poquito una familia de ese aglomerado gigantesco de criminales que es el chavismo. Entonces, si sacas a Maduro, mira, vendrá, no sé, el hijo de Cilia tomará el puesto de Maduro. Y ya está, and it's business as usual. Y ellos
Ellos son muy buenos, fíjate tú, Ujú. que desde el punto de vista, digamos, histórico, ellos son muy buenos en mantener la paz entre ellos. Fíjate tú, ahí no hay pelea, ahí no hay guerra de bandas, ahí no hay matazón, ahí no hay el cartel de Sinaloa, va a acabar, no, 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 no. Ahí todos están calladitos, yo me encargo de esto, yo me robo esto, yo me saco el oro por allá, yo me agarro el Banco Central, es decir, Ellos todos aprendieron, los... yo creo que aprendieron esa lección que los narcos colombianos y mexicanos no han aprendido todavía, de mantener como la armonía Claro, entre sí para el beneficio de que el clan, el grupo, la estructura, la familia, como quisiéramos denominarlo, continúe en sí. Entonces, una efectivamente. pregunta, Alex, se habla mucho del cartel de los soles. ¿Tú crees Ujú. que hay un solo cartel así, por ejemplo, el de los soles, o hay varios carteles que Ay, uno lo tiene, por ejemplo, hay, Tarek El Aissami, otro lo tiene Diosdado Cabello, otro lo tienen los militares, el que le pertenecerá a Maduro también por otro lado. ujú, Y bueno, cada quien obviamente trata de recomponer un poco más hacia su lado. En el caso ahora que vemos a Tarek El Aissami recomponer un poquito más de fuerzas, personas que antes estaban que eran de su grupo, que se denominan que eran de su grupo, que estaban en posiciones interesantes o claves, ujú, fueron sacadas para poner otras personas que respondían a otra cabeza. Medio como que esos juegos de cartas estratégicos sí se van dando, pero las cabezas no, no se ujú, tocan. ujú. Efectivamente, vamos a ver vamos a ver estos carteles desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de negocio, estrictamente. ¿Qué aporta al negocio el cartel de los soles? Ellos aportan logística. Ok. Ellos no están, ojo, ellos no están, pienso yo, no tengo información que demuestre lo contrario, ellos no están en el negocio de producir la cocaína, ellos están en el negocio de distribuir y permitir que esa cocaína transite por Venezuela sin problema ninguno y desde Venezuela sea enviada a los mercados internacionales a donde los carteles decidan enviarla con el menor problema posible. Ellos no producen la cocaína la produce el cartel de Bogotá, el otro, el de Cali, el de más allá, ponle el nombre que tú quieras ponerle. Entonces, el aporte de ellos es, ¿cuál? Oye, toda la droga que quieran meter por Venezuela, nosotros nos vamos a encargar, porque como somos el cartel de los soles, es decir, como somos las Fuerzas Armadas de Venezuela y controlamos el territorio nacional, nos vamos a encargar de que aquí nadie les quite un cargamento, nadie los pare en ningún lado, nadie les esté en ningún aeropuerto haciendo preguntas cuando están llenando maletas y maletas y maletas y maletas de droga en el mismo avión. Es decir, ese es el aporte de ellos. Esa es una parte de, digamos, la empresa narcotraficante en Venezuela, que es una y no, digamos, manda sobre las otras. Absolutamente. Imagínate tú que ellos decidieran, bueno, ahora me voy a poner en el negocio de producir la droga. Oye, Ujú. yo no he visto el primer pedazo de evidencia que demuestre que las Fuerzas Armadas de Venezuela o el Ejército de Venezuela está involucrado en la producción de droga. No, ellos están involucrados en mirar para otro lado cuando esa droga entra en Venezuela y la mandan a Europa y la mandan a Estados Unidos y la mandan al Caribe y la mandan a África. Ese es el rol de ellos. Y claro, cobrar su parte, porque de ahí, Por supuesto. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es la cobranza. Esa es, fíjate tú, una familia distinta. ¿Dónde viene la cobranza y dónde se lava la cobranza? Tú que eres oficial de cumplimiento. Bueno, se lava en la banca y se lava gracias a PDVSA, que es un monstruo energético de 1000 cabezas, que tiene cuentas en yo no sé cuántos países a nivel mundial, que ahora mismo tiene problemas de sanciones con el Tesoro de los Estados Unidos, pero hasta hace 3 días no tenía ningún problema. Entonces tú, ¿quién puede decir? Tú como oficial de cumplimiento puedes decir, este dólar de PDVSA es del narcotráfico y este otro es del petróleo. no, ahí se mezcla, esa es justa la estrategia. Perfecto, exactamente. Entonces, esa es la ese es el valor agregado de PDVSA. Entonces tienes el valor agregado de la lavandería de dinero por parte de PDVSA y la banca venezolana. Luego tienes el valor agregado de la logística por parte de los militares venezolanos. Luego tienes la parte de distribución por parte de los pranes que controlan todas las cárceles de Venezuela, que son los encargados de distribuir, vender,
cobrar la droga a nivel interno en Venezuela. Entonces, todo se compagina, todo se la llevan, tú sabes, es efectivamente desde mi punto de vista una gran organización criminal en donde gobierno, banca, sector privado, militares, AMPA común, criminalidad organizada, todos ellos hacen vida de eso, todos ellos usufructúan de eso y viven ahí y se van a quedar ahí hasta que les dé la gana. O sea, olvídate de que Guaidó va a venir, olvídate. Guaidó no tiene, Guaidó es un perro sin dientes. Antes de pasar ahí, a esa parte, vamos todavía un poquito más en enfocarnos acá. Entonces tenemos la estructura criminal transnacional, cada uno con su lado, Aporte. con su aporte, exactamente, Uh -huh. estratégicamente para que el negocio, pues entonces continúe. Los Uh -huh. Estados Unidos, de a poquito, y otros países a nivel Europa y Canadá también, pues han estado monitoreando todo esto y tratando de ver cómo es que van a deshilar todo este Uh -huh. andamiaje. Uh -huh. Saber a quién es que vamos a incluir en listas restringidas, a quiénes no, a quiénes vamos a anularle las visas, a quienes no le vamos a permitir que tengan propiedades dentro de los Estados Unidos o en los países X de que se trate donde pongan restricciones, Uh -huh. a quiénes vamos a qué tipo de negocios vamos a decir o determinar que son de muy alto riesgo y que pueden estarse viendo involucrados o que su dinero, el dinero que se mueva en esas actividades económicas esté con una procedencia de ilicitud, Uh veniendo de -huh. estas situaciones que tú has descrito. Entonces, para poder entonces decir ante un documento legal, ante la justicia, estas son las personas que necesitamos que se ubiquen inmediatamente, porque estas personas en los indictments, ¿verdad? Indicados en los indictments que hizo Estados Unidos hace como un mes atrás, Uh -huh. ellas tienen orden de captura, Uh -huh. ¿verdad? Y entonces donde Claro. sea que estén, pues se supone que deben de ser enviadas a los Estados Unidos, que es, Uh por -huh. ejemplo, el caso del Pollo Carvajal Uh y -huh. de otras personas que se encuentran en España. Y España, bueno, ahí hay otra cosa más que hablar, y ahí vamos a parquear en un momento. Sí, porque hay muchas situaciones donde tú crees que, bueno, aquí estamos y este país en un momento dado pues no le va a brindar apoyo, su política estratégica es no apoyar este tipo de personajes o este tipo de actuaciones en otros países que están siendo denominados como narcopaíses Uh o -huh. narcoterrorismo o lo que fuese, y luego vemos un cambio, un shift en la política de esos países cuando llegan nuevos gobernadores, como Uh nuevos -huh. gobernantes, y o sea, uno se queda impresionado con la cara tan... No, no, pero no te puedes quedar impresionada, porque entonces, ¿quiénes son esos nuevos gobernantes que llegan? Vamos a hablar del caso específico de España. Ajá. Quién Sí, que es aquí el están vice? preguntando, aquí me ponen el Pablo Iglesias, el Ajá, vicepresidente de exactamente. Entonces, España, ¿quién, paraíso quién, para los chavistas. quién es el vicepresidente actual de España? Un empleado de Hugo Chávez, ¿Y Pablo cómo Iglesias. llega? Eso es Pablo importante. Iglesias. ¿Cómo Entonces, llega? Un este juego señor, de ajedrez que se hizo forzado. este señor, hasta anteayer, estaba recibiendo plata de los chavistas. Hasta anteayer. Él, el monedero, el otro, es decir, toda esa estructura de Podemos, todos, básicamente fueron a aprenderse el cuento. Ojo, ellos se la dan de que ellos no, yo asesoraba a Hugo Chávez y yo era asesor de la presidencia de la República en Venezuela. Ellos no eran asesores un carajo. Ellos sencillamente fueron a Venezuela a aprender la receta chavista. Obviamente, al ganar el chavismo esos aliados a nivel internacional, estos aliados luego se convierten en, oye, muy útiles. Entonces, ¿qué tal si estos aliados, estos muchachos, estos cuatro gafos que llegan aquí de España, en un futuro no tan lejano, pueden convertirse en gobierno en España? Oye, déjame ayudarlos un poquito. Entonces, para alguien como el comandante galáctico Hugo Chávez, que lo único que tenía en su cabeza era una revolución, digamos, cósmica. Entonces, un señor de este talante y de esa especie,
que tiene el manejo de los recursos de Venezuela con absoluta discreción. Le llegan a estos 4 muchachos y él los ve y de repente dice, oye, de verdad que si enseñamos a esta gente aquí y les tiramos ahí, no sé, 200, 300.000 euros, quizás nos ayudan más adelante. Y eso es todo, y eso fue todo lo que tomó para que esta gente fueran a convertirse en el chavismo en España. En total, no se habrán gastado más en esa plataforma política, Claudia, más de, no sé, 2, 3 millones de dólares. Y con 2 y 3 millones de dólares, tú montas a estos bichos en la vicepresidencia de un país europeo como es España. Entonces, ¿tú crees que España, con ese vicepresidente, va a hacer algo en contra del chavismo? No van a hacer absolutamente nada. Y para demostrarte eso, ahí está el Hugo Carvajal. El Hugo Carvajal, la inteligencia española lo recibió en el aeropuerto cuando él venía precisamente de tu país. Hizo escala aquí, sí. Él hizo escala en tu país, de ahí siguió para España. Los que lo recibieron en el aeropuerto fueron los de la inteligencia española. Ellos saben exactamente bien todos los movimientos del Pollo Carvajal. Ellos saben cuándo se fue para Portugal, con quién estaba enconchado en Portugal, quién lo vino a buscar de Portugal, con quién habla, dónde vive el hijo, dónde come, dónde se toma el café. Saben todo. ¿Por qué no lo entregan? ¿Por qué no lo entregan? El tipo está buscado, está solicitado. ¿Por qué no lo entregan? Porque Repsol, que es la compañía energética para todos los efectos del Estado español, tiene miles y miles y miles de dólares que les adeuda el Estado venezolano, les adeuda la empresa energética venezolana, y ellos ni pensar que van a dar ese dinero por perdido. Entonces, mejor me la llevo bien con los chavistas y trato de cobrar todo el dinero que me deben los chavistas, y en el interín le voy dando largas aquí al tema con el Pollo Carvajal y con el Nervis Villalobos y con el Javier Alvarado y con el otro y con el otro. Le voy dando, tú sabes, largas y largas, y voy diciendo, ay no, la juez tal dijo que no había extradición. Eso es una farsa. El gobierno español es una farsa, así tal cual como el gobierno, el régimen chavista. Exactamente igual. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa gente? Nada. It's business, it's pure business. Bueno, Ellos están velando por sus intereses y por los intereses de su empresa energética. De hecho, mientras estamos hablando ahorita, hoy día, este mes, está Repsol cargando petróleo venezolano en Venezuela. Repsol. Entonces, hay sanciones con PDVSA, pero fíjate tú que Repsol está cargando. Ellos traen gasolina y se llevan crudo. Qué maravilloso ese negocio, ¿no? y bueno, no solamente esa empresa española, porque también hay empresas rusas Bueno, los rusos, que luego que acuérdate, sí que eran socios y después que entonces que no, que el contrato ahora ya lo anulamos, se rescindió y ya esa empresa no está haciendo negocios con PDVSA ni con Venezuela, simplemente le cambian, ¿sabe cómo son las estrategias en Rusia? Que fácilmente le cambian el nombre, por detrás le cambian quiénes son los dueños, siguen siendo los mismos dueños que es obviamente Putin y su gente y sus testaferros, pero tal cual. ya eso de repente tú crees que tú eres dueño de algo y te cambian los papeles en cuestión de minutos y ya tú no eres dueño de nada. Entonces, ahí vemos también la parte estratégica de Rusia en esa del petróleo, en su posicionamiento dentro de Latinoamérica y este juego geopolítico a nivel mundial también enfrentándose a los Estados Unidos, con quién se está aliando, negociaciones. Rusia nos sirve mucho a nosotros los latinos para darnos cuenta cuánto poder ha perdido en la región los Estados Unidos. Y te lo digo por lo siguiente. En las décadas de los 70, 80, 90, hubiera sido impensable el ver 2 aviones rusos aterrizar en Venezuela llenos de miembros del ejército ruso y tan tranquilos y tan campantes se bajan del avión y se van por ahí
y nadie dice nada. Ahora tú te puedes imaginar la clase de escándalo que se formaría a nivel global si en lugar de 2 aviones rusos hubieran sido 2 aviones de las Fuerzas Armadas americanas. Entonces, No, con el vamos a imperio hablar no. con el imperio, pero imposible. Entonces, los rusos sí pueden venir a Venezuela. Los rusos sí pueden mandar a sus mercenarios a Venezuela. Los rusos sí pueden estar ayudando a Nicolás Maduro a desmontar la operación Gedeón en Venezuela. Ah, pero los gringos no pueden poner un pie en Venezuela. Porque entonces imperialismo, imperialismo. Ah, pero el imperialismo ruso, entonces, ¿qué? ¿Cómo se llama eso, lo que están haciendo los rusos? O tú me vas a decir a mí que eso lo está haciendo Putin porque es que él es chévere. Pero fíjate tú que a diferencia de los Estados Unidos, donde hay una administración que está todos los días básicamente batallando para poder llegar al día siguiente, porque es un desastre lo que hay ahí. Oye, el ruso no tiene ese problema. Putin da una orden, ahí sí hay un dogma. Esa sí es una organización criminal como la manda la ley de Dios. Ahí es uno el que manda y los demás obedecen. Entonces, en cualquier momento decide, mando 2 aviones para Venezuela y ahí van los 2 aviones y nadie dice nada. La Unión Europea no dice nada, Canadá no dice nada, nadie, la prensa no dice nada, nadie destapa el asunto. Pero oye, se les ocurre a 3 gafos agarrar y robarse un peñero en Colombia y tratar de meterse en Venezuela. Entonces, hay que ser un poquito más, digamos, objetivo a la hora de comentar sobre todos estos asuntos de la geopolítica, del tema económico, de la transferencia de acciones. Estabas mencionando hace un rato Rosneft. Rosneft de repente un buen día decide que ellos van a vender sus activos en Venezuela. Espérate, ellos no pueden vender sus activos en Venezuela. Eso tiene que primero ser aprobado por el Congreso, por la Asamblea Nacional en Venezuela. Ellos no pueden disponer de los activos que ellos tienen en Venezuela como que si ellos se estuvieran cambiando tú sabes, de zapatos. Y nadie dice, oye, ya va, eso que acaban de anunciar los rusos, bueno, ellos podrán decir lo que les da la gana, pero eso es ilegal. Fíjate tú, ¿no? Reportan el que Rusia acaba de crear esta nueva estructura y acaba de pasar las acciones para allá. Reportan eso, pero no se les ocurre decir, oye, esto tiene fundamento legal para que esta gente haya podido hacer esa operación. Eso nadie lo reporta. Hay ¿Por otra qué? empresa también que hizo un cambio, que tú también lo acabas, hace como 2 días que lo Sí, acabas de publicar, otra que hizo tal una cual. venta. En Ninas, PDVSA tenía digamos, la participación mayoritaria en Ninas, que es una refinadora en Suecia. Oye, y Ninas básicamente llama a un proceso de administración por estar cerca de la bancarrota. ¿Por qué? Porque Ninas se proveía de todo su crudo para sus, digamos, negocios de refinación y venta de nafta y cosas de esas desde Venezuela. Al Venezuela entrar y PDVSA entrar bajo el régimen de sanciones del Tesoro, entonces todos los bancos que le prestan servicio a Ninas en Suecia le dicen, oye, yo no voy a seguir haciendo negocios contigo porque obviamente primero, la mitad de tu compañía es de una gente que está sancionada y segundo, todo tu crudo viene de allá. Yo no puedo hacer negocio contigo porque yo, como banco X, no quiero tener problemas con el Tesoro americano. Entonces ellos van a un proceso de administración, nombran unos administradores independientes, estos administradores independientes tienen que básicamente pedirle permiso al Departamento del Tesoro, ya que esa empresa, la mitad de esa empresa es de un ente sancionado como PDVSA, y de un día para otro el Departamento del Tesoro les dice, ok, los vamos a sacar de la lista, y los tipos, la propuesta que hacen es, nosotros vamos a vender este 35% de nuestro 50% a una nueva fundación que está por crearse, ni siquiera se ha creado, está por crearse. Entonces, volvemos a caer en el tema de que un activo soberano de Venezuela está siendo repartido en Suecia con permiso del Tesoro americano en absoluta violación de todo la normativa jurídica venezolana. Entonces, ¿cómo se explica eso?
¿Cómo se explica que los suecos permitan eso? ¿Cómo se explica que el Tesoro, que supuestamente está en contra de Maduro, permite eso? El Tesoro ha debido decir, discúlpenme, al que tienen que ir a buscarle permiso es al Congreso de Venezuela. Ese es el único que puede decidir si ustedes pueden disponer de ese activo tal cual como ustedes lo están proponiendo. Pero no, aquí nadie, o sea, aquí se perdieron las normas, se perdieron las costumbres. O sea, hacen lo que les da la gana. Y nadie cuestiona el por qué, nadie cuestiona el por qué el Departamento del Tesoro está aprobando esto, cuando es más que evidente que eso es en clara violación de la normativa jurídica venezolana. Y bueno, también eso de que yo voy a hacer una fundación, yo voy a traspasar todo esto, eso es puro documentación. O Ujú, sea, tú sabes, como yo también, que hacer una documentación, de poner algún tipo de contrato y simular que hay una venta cuando al final del día todo se queda igual, eh, pues exactamente es lo que ha venido sucediendo con el caso Venezuela, con PDVSA tal cual. y con las minas y con un sinnúmero de otros tipos de negociaciones igual. Y Tal bueno, cual. hacen una pregunta justo aquí y quiero como hilar esa parte con lo de Rusia, con lo de las grandes personas testaferros y demás individuos que han pues robado lamentablemente en Venezuela y utilizan una serie de vehículos corporativos, de empresas, de estructuras en estos Ujú, países que viabilizan estos procesos. Y ujú, muchas, cuando nosotros vemos las empresas utilizadas en diferentes casos que se presentan, vemos muchas que son obviamente de jurisdicciones offshore, que son siempre atractivas, pero también caemos mucho en empresas de Inglaterra, de Londres. ujú, ujú. ¿Qué, qué has visto tú de parte de las autoridades en Londres, que mucho hablan también sobre aspectos de la transparencia y exigen a las offshore y demás para que se alineen, para que haya un registro de beneficiario final, para que se haga una debida diligencia de ese origen de fondo y de quiénes son esas personas? ¿Qué Ujú. hacen o qué has visto tú que están haciendo cuando llegan estas personas que son o de Venezuela o de Argentina o de la misma Rusia, porque hay mucho dinero ruso en Inglaterra, mucho dinero, y son estos Efectivamente. que están utilizando? ¿Qué hacer? No ¿Qué has hacen visto? nada, no hacen nada. El gobierno inglés es así un poco como el gobierno español del que estábamos hablando un rato. Ellos a lo mejor no serán chavistas, pero el gobierno inglés no hace absolutamente nada contra la corrupción transnacional. Nada. Porque si ellos hicieran lo que tienen que hacer contra la corrupción transnacional, la preponderancia y el poder y digamos el peso específico de la ciudad de Londres como centro financiero mundial desaparecería, porque por el centro financiero de Londres pasan todos los días cientos de miles de millones de dólares negros, de dólares de la economía negra, de dólares Ujú. que son producto del robo, del ilícito, de la corrupción, de corrupción en procura, o sea, esto está repleto de compañías y de bancos cuyo negocio, cuyo modelo de negocio básicamente es lavar dinero. Entonces le lavan la plata a los rusos, le lavan la plata a los venezolanos, le lavan la plata a quien se presente aquí con plata para ser lavada, básicamente. Entonces tienen algo que llaman el National Crime Agency, la Agencia Nacional de Crimen, tienen otra cosa que se llama la Autoridad de Financial Conduct, la autoridad, digamos, la Sí. Superintendencia Financiera, tienen otro que se llama la Oficina de Fraudes, de fraude serio financiero. Pregúntame cuánta gente esa gente ha mandado, cuántas compañías han mandado o han metido, han iniciado procesos legales por corrupción, por lavado de dinero. Ninguna, o sea, no les importa, no les interesa. Porque si lo hacen, eso es, tú sabes, cuchillo para la garganta. Entonces, volviendo al tema ruso, esto está, como tú acabas de decir, repleto de oligarcas rusos. Repleto. Todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo sabe qué negocios tienen, todo el mundo sabe qué equipos de fútbol se compraron, todo el mundo los conoce y no les ponen un dedo encima. Con los venezolanos es exactamente igual.
aquí en esta ciudad vive Alejandro Betancourt. ¿Tú sabías eso? Claro, porque yo te leo. Ajá. El bolichico de Derwick, él vive aquí, está instalado aquí con la familia. No. Hasta el último centavo que tiene en Ciampón, hasta el último, es producto de la corrupción. Y aquí está el tipo, a una super casa, super carro con chofer, o sea, es un despliegue obsceno de dinero. Tú me vas a decir, porque aquí hay una figura jurídica bien interesante que se llama The Unexplained Wealth Order, que es algo Es, así como... ese es recién, o sea, no recién, sino que bueno, hubo un caso específico, creo que Ajá. era de una esposa de Han un, habido dos casos, dos. exacto, de una persona del Medio Oriente que tenía que Ujú. explicar porque si ella no tenía ningún tipo de trabajo, ningún otro tipo de ingresos, ella tenía una cantidad millonaria de dinero que gastaba Bueno, fíjate en... en esto. Fíjate en esto. Ese instrumento legal lo aprobaron hace cosa de un par de años, más o menos. En estos 2 últimos años han habido dos casos. El que tú estás narrando, en donde la persona involucrada básicamente no pudo explicar el origen lícito de Ujú. su fortuna y le fue muy mal. Y el segundo caso, ¿tú sabes de quién es y a quién involucra? A la hija del dictador de Kazajstán. Eso es reciente. Ujú. Ella se llama Nazarbayeva, se me escapa el nombre. Anyway, Ujú. la hija del dictador de Kazajstán. El dictador de Kazajstán tomó el control de Kazajstán en el año 91. Y luego, él hizo algo muy parecido a la privatización de todas las empresas públicas estilo ruso. Él hizo algo muy, muy parecido a lo que hizo Putin, solo que Kazajstán, evidentemente, es mucho más pequeño. Ujú. Evidentemente, él como jefe del Partido Comunista tenía mucho mayor control de lo que se hacía dentro de Kazajstán. Y el señor básicamente se apropió de todo en Kazajstán y lo puso en un fondo que él maneja y que maneja junto con su hija, su hijo, su cuñado, su yerno y tal y qué sé yo. O sea, nepotismo galopante. Bueno, iniciaron la oficina del National Crime Agency de aquí, inició un caso en contra de esta señora de Kazajstán, aquí, porque tiene propiedades por valor de casi 100 millones de libras, Ujú. aquí. Entonces, el National Crime Agency inicia un proceso con este instrumento y se van a la corte. Por supuesto, esta señora de Kazajstán se busca los mejores abogados que tú te puedas imaginar y la juez del caso falla a favor de la mujer de Kazajstán y dice que she was wealthy in her own right. O sea, Todos tenemos derecho a riqueza, entonces, fíjate bien. ¿pero de dónde? ¿Pero de dónde, Claudia? Es decir, esto es un caso como el de Isabel dos Santos, como el de la hija del dictador de allá de Angola. Sí, Es no, y hay muchísimo, exactamente, y hay es exact, muchísimo. hay muchísimo, pero a donde voy Exacto. esto es como que tú me digas a mí, oye, María Gabriela Chávez, ella es rica y cuna, ella es super... No, todo lo que tiene es robado, que se lo robó gracias al papá. Entonces, ¿cómo un juez en alguna jurisdicción tiene la desfachatez de escribir un judgment? Bueno, Oye, por favor. claro, lo que pasa es que también los jueces son humanos y son tentados a veces, lamentablemente, cuando se presentan personajes que se dedican a eso justamente, a presionar, a buscar las vías Efectivamente, para que se efectivamente. solucionen las situaciones. Así vemos, por ejemplo, tuve algo que compartí contigo del procurador que justo acaba de salir en Suiza y que justo ese mismo día pues aprobó a que se le dieran una serie de documentos a Tal los cual, rusos para tal cual. información que le había compartido en su momento Bill Browder, y el que no conoce quién es Uh-huh, Bill Browder es la persona que se ha encargado de que exista y se conozca en el mundo la ley Global Magnitsky primero y luego Global Magnitsky, porque él fue el dueño del fondo en el uh-huh. que estuvo trabajando el abogado Magnitsky para defender de que los rusos no se hicieran con ese dinero y que todo el fraude que había Uh-huh. por
por ir por el medio. Entonces, en todos los lugares se cuestan habas, en todos los lugares, Efectivamente, lamentablemente. Nos queda poco efectivamente. tiempo. Yo no, o sea, Ujú, el tiempo de Instagram es suicida. Es una ujú. hora y no te dan nada y te sacan. Y no Ok, quiero dejar de tocar la parte de Operación GDO. Lo dejo de último porque es ok. como un hilo de lo que se supone es como ya aquella operación que se le presentaría a los ciudadanos venezolanos, a la sociedad, de que, bueno, ya tenemos esta oposición que es la que se supone que está mandando dentro de Venezuela, porque es la que preside la Asamblea Nacional y que tiene reconocimiento constitucional y que han reconocido al presidente Guaidó a nivel internacional. Y vemos entonces que esta es una operación que se arma con una serie de contratos que hay de por medio, Mm, que aparece la firma del presidente Guaidó, aparecen otras firmas igualmente, que se supone que iban a pagar millones de dólares, que si se pagaron o no se terminaron de pagar, tú no dirás, que mm. contratan a unos personajes que al final eran 8 personas las que llegan y uno se cuestiona tanto como 8 personas. ¿Cómo que van a llegar a un lugar donde está fuertemente militarizado y que la seguridad es enorme ahí? ¿Cómo que, o sea, no tiene sentido? Es como Jack Ninguno, Ryan, temporada ninguno. número 2 que la estamos viendo en tiempo real. O sea, no la comprendo, no me hace sentido. Y cómo es posible que una oposición con personas tan reconocidas a nivel internacional, a nivel del presidente de los Estados Unidos y de organismos internacionales, estén involucradas en todo esto. Y todavía entonces vemos que están dentro, si es verdad que eso sucedió con el amparo de ellos, ¿cómo vemos que todavía dentro de Venezuela ellos están sueltos? No le pasa nada. ¿Cómo es que el régimen de Maduro no los Mm. persigue? O sea, no me hace sentido. Para Mira, no tiene ningún sentido, Claudia, porque yo lo veo, quizás esto va a caer mal a la gente que es, tú sabes, Guaidó lovers y apoyan a la plataforma de Guaidó y Guaidó. De la oposición en Venezuela no se puede esperar nada, nada serio. O sea, la oposición de Venezuela es la mera definición de, de una farsa, de un fracaso, de algo que no sirve para nada. Entonces, si tú me dijeras que nuestra oposición es, oye, no sé, como la ucraniana, o, o como los que se inmolaron en el Medio Oriente, pero no. La oposición venezolana está demostrado a través de 20 años, de los últimos 20 años, que para lo único que sirven es para oxigenar al chavismo. Ese es el rol principal y único verdaderamente que tiene la oposición venezolana. Como acabas de decir tú, todo el mundo se está preguntando, todo el mundo que no sea venezolano se está preguntando, oye, pero ¿en qué estaba pensando esta gente? Es que el problema es precisamente eso, precisamente es, esta gente no piensa, porque si pensasen, evidentemente no cometieran las torpezas que se la pasan cometiendo. Entonces, el 30 de abril del año pasado, te recordarás, oh, hubo un, sí. ajá, hubo un episodio similar. ¿Qué se logró en aquel episodio del año pasado? Lo único que se logró fue que sacaron de Leopoldo López de una casa y lo metieron en otra casa. Ese fue todo el logro de ese objetivo. ¿Por qué los militares no se presentaron? ¿Por qué el pueblo no se... ¿Tú crees que ellos de verdad estaban planeando que los militares salieran a la calle y que iban a tumbar a Maduro? No, no, no. Sencillamente querían mudar de casa a Leopoldo Mandela y eso fue lo único que lograron. Entonces pasa casi un año y vemos a John Bolton, que es uno de los tres que estaba a cargo, digamos, de la política de la administración Trump para con Venezuela. Vemos a John Bolton el 29 de abril diciendo, oye, hoy es el aniversario de aquel esfuerzo heroico que se hizo hace casi un año en contra de Maduro.
y le avisa a sus miles de seguidores en Twitter que esperen por más información, esperen por más tweets. 3, 4 días más tarde, sale el idiota este del Jordan Goodrow a anunciar por Twitter que él está lanzando una operación en Venezuela. Y lo anuncia por Twitter. Por Twitter, Entonces, porque las guerras se ganan por Twitter. claro. Entonces, toda la política estadounidense, desde mi perspectiva, del último año para acá, ha sido una política diplomática por Twitter. Es decir, ellos quieren tumbar a Maduro a punta de tweets, porque ellos no van a mandar acorazados para allá, ellos no van a poner un solo soldado allá, ellos no van a lanzar ninguna invasión, ellos no van a hacer nada militarmente hablando. Entonces, lo único que les queda es sanciones económicas, que toman muchísimo tiempo, como tú bien sabes, para poder surtir un efecto. Y el efecto es básicamente poner un poco nervioso y cerrarle el margen de maniobra al régimen, pero eso no va a tumbar el régimen. Pregúntenle a Cuba. Pregúntenle a Cuba, pregúntenle a tantísimos otros países. Entonces, si tu régimen de sanciones no es absoluto, es decir, si tú no asfixias verdaderamente, por ejemplo, con un bloqueo naval a Venezuela, mientras que Tarek el Alzaimi y los demás que están ahora a cargo de PDVSA puedan seguir transando con iraníes, con el colombiano Alex Saab, con Elemento, con el otro, ellos pueden quedarse en el poder, mira, 50 años más. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa es, ya que fracasamos hace un año, estando en Caracas, teniendo al líder supremo, digamos, lo de la oposición, que es Leopoldo López, lo teníamos ahí y tal, y nadie salió a la calle. Bueno, ahora vamos a contratar a un estratega político, que es JJ Rendón. Él no es un estratega militar, él es un estratega político, es un asesor de campañas presidenciales. Entonces vamos a darle a este señor la responsabilidad de buscar en el mercado a un mercenario o a un grupo de mercenarios que se vayan a Venezuela a sacar efectivamente del poder a una estructura de crimen organizado transnacional con el poderío del chavismo. O sea, ¿en qué cabeza de mente cabe eso? Bueno, solamente en las cabezas de mentes de Guaidó, Rendón, el otro, el de más allá. O sea, hay que ser literalmente degenerado para abrigar siquiera esa posibilidad. Porque esa gente no sale de ahí con un ejército como el como el de Goodrow. En todo caso, te recuerdo que en octubre del año 2018 yo informé que ya Eric Prince se estaba reuniendo con la gente de la oposición en Venezuela. Octubre del 2018. En febrero del 2019, Eric Prince estaba tratando de venderle su idea y su servicio a Guaidó, a Rafael Ramírez, al Pollo Carvajal, a quien lo quisiera escuchar. Él estaba vendiendo su ejército de mercenarios. Él puso su ejército de mercenarios a la orden por $40 millones. Fast forward un año más y tienes a JJ Rendón firmando un contrato que él dice que es preliminar por $212 millones. Y yo le pregunté a JJ Rendón, ¿de dónde sacó usted esos 200? ¿Por qué 212 millones? Nosotros hicimos una, casi que we Google search it. Ajá. O sea, que no te puedo explicar. Me da hasta vergüenza decir que esta gente es la oposición democrática en Venezuela. Me da hasta vergüenza admitir el gentilicio y digamos la comunión de identidad nacional con ese tipo de gente. Es que no hay, es que tú lo dices y es como que no hay estrategia. Pero por supuesto que no la hay, O Claudia. la estrategia es vender esto para entretener y nosotros quedarnos con una cohabitación, que es lo que básicamente se ve que... Oye, espérate, la cohabitación es un muy buen negocio. Míralos cómo viven. O sea, anda a ver cómo viven. Del sueldito en bolívares que ellos cobran del Congreso Nacional, te garantizo, tú lo sabes, tú eres un oficial de cumplimiento, de ese sueldito en bolívares que ellos podrán percibir de esa Asamblea Nacional, de eso no vive nadie.
Ellos viven ¿de qué? De que, bueno, ahora como hay ciertos países en el mundo que los reconocen, principalmente los Estados Unidos, entonces déjame ver qué activo me agarro aquí, qué activo me agarro allá, déjame meterme la mano a circo, déjame meterle la mano a esto. De eso viven. Entonces están viviendo todos a cuerpo rey fuera de Venezuela, a costillas de los activos que nos pertenecen a todos los venezolanos, pretendiendo que ellos están haciendo oposición, pero en realidad no están haciendo oposición un carajo. O sea, este no sirve para nada. Esa es la realidad. Y el hecho de que se tome, el hecho de que JJ Rendón haya siquiera considerado reunirse y se haya reunido en su casa con un individuo como Jordan Goodrow, eso es todo lo que tú tienes que saber para entender qué es lo que iba a venir más atrás. Eso es todo lo que tú tienes que saber para darle o no veracidad al cuento de que este señor Goodrow va a ir a tumbar y va a arrestar a Maduro y se lo va a entregar a la justicia americana. Es decir, yo lo primero que hice cuando me enteré del cuento, Claudia, fue ir a visitar el website de ese señor Goodrow. Al final de su profile page, él dice que él vive con su perro, Finn. Él vive con su perro. Yo no tengo nada en contra de los animal lovers y contra la gente que tiene perro, pero ¿qué empresa profesional de mercenarios dice, ay, by the way, nuestro CEO, él vive con su perro? Una muy humana, vamos a dejarlo ahí. I mean, Sacar come on. Instagram. Ay, no, ya nos va a sacar Instagram en el próximo 20 segundos. Alex, Ajá. definitivamente resumiendo eso último que nos dice, el futuro político de Venezuela lo veo todavía muy enmarcado con Maduro y su gente, muy lamentable. Señores, Así vayan es. a Alex en su cuenta en Twitter y en Instagram y escuchen también nuestro podcast donde él también nos comentó. Alex,